profesora de Ciencias Biológicas, egresada del Instituto de Profesores Artigas de Uruguay y posgrado en Evaluación de Aprendizaje de la Universidad Católica del Uruguay y algún otro curso menor que también tengo. La vez pasada hablamos de aparato genital de la mujer y del varón y ahora vamos a profundizar un poquito en temas de sexualidad. Y yo les voy a preguntar, ¿cuándo nosotros empezamos a tener sexualidad? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuándo el ser humano empieza a tener su sexualidad? De bebé, cuando está mamando. Cuando está mamando. Sí, tiene este proceso. ¿Alguien, todos piensan igual o alguien? No, yo pienso que de pequeñitos sí ya empiezan a notar ellos, pero no tan pequeños. La barriga. ¿Alguien más? Yo creo que cuando empieza el cambio hormonal en la pubertad. Sí. ¿Alguien más? Sí, sí. Están todas las opiniones están bien. Solo que hay antes de lo que todos dijeron, cuando nacemos, ya nuestra sexualidad viene con nosotros y nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida hasta la muerte. La sexualidad implica cómo nos relacionamos con los demás, cómo nos vestimos, o que somos mujeres, nos gustan mujeres, nos gustan varones. Implica eso, implica el sexo, el género, implica todos los aspectos de la vida. Nosotros, cada uno, todos tenemos 3 tipos de sexo. Cuando nacemos por sexo varón-mujer. Después que te identifiques, soy bisexual, soy gay, soy lesbiana, es otra cosa, eso sí viene con el tiempo. Pero cuando naces con el sexo, 3 tipos de sexo, que vamos a verlo ahora aquí. Genital. Legal. ¿Cuál es el sexo legal? Va tu madre, te inscribe, Beatriz Acuña, serás inscrito legalmente como mujer. El sexo legal. El sexo genital es el sexo que el médico ve cuando naces. Vulva o pene y testículos. Y después está el sexo cromogenético. ¿No? Los genes. Los genes están en cromosomas empaquetados. Son largos hilos, gen, espacio sin nada, gen. Y se empaquetan en cromosomas, se hacen pequeños paquetitos para caber dentro de nuestras células, si no caben. Entonces el sexo cromosómico, ¿han oído hablar de X e Y? Muy bien, son 2 cromosomas sexuales. Entonces, los cromosomas sexuales nos identifican como mujeres y como varones. Si es XY es, ¿cuál es el XY? ¿Varón o mujer? Varón, y si es XX, mujer. ¿No? No sé si recomiendas el sexo al bebé. Porque, ¿qué pasa? Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas en cada célula, que determinan diferentes características. Y los han ordenado para estudiarlos. El último par del orden ese es el par sexual, el que nos da el sexo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos en cada célula común y corriente 23 pares. Pero en los óvulos tenemos solo 23. 23 y 23 en cada célula. Pero en el óvulo solo 23. Y en el espermatozoide solo 23. Para juntarse y formar los 46. ¿Qué pasa? El hombre, al tener cromosoma sexual X e Y, con forma de X y con forma de Y, no es una X y una Y, sino es la formita. Algunos espermatozoides del hombre tienen los 22 cromosomas que nos dan las otras características y uno Y. Y otros espermatozoides tienen. Porque como esos pares se dividen y van unos para un gameto y otros para otro, tenemos así, ellos tienen en uno X y en otros Y el cromosoma sexual. Pero nosotros somos XX. Al final, cada juego de cromosomas tiene una X, tiene un cromosoma X. Entonces, todos nuestros óvulos van a tener los 22 pares y la X, todos nuestros óvulos, los 22 pares y X, porque no hay varoncito, y si se junta este, mujer, la chica, el hombre es el que determina el sexo del bebé. Entonces ese es el sexo cromosómico. Cromosomas se llaman los X y los otros. Esos 23 pares. Entonces sexo cromosómico es lo que nos determina genéticamente. Estamos hablando de bebé, ¿verdad? De cuando nace el bebé. Respecto al
Es una parte de la sexualidad. Y ahora vamos a otra parte de la sexualidad, que es el género. No, perdón, antes vamos a hablar de una cosa. Cuando llega a determinada edad el individuo, que puede ser más pequeño o más grande, no es necesario que llegue a la pubertad, hay niños que lo manifiestan antes, tiene su identidad sexual, ¿no? Cada uno tenemos nuestra identidad sexual. Entonces yo, mi identidad sexual, ¿cómo me siento yo? ¿Mujer o varón? Se supone que mujer, ¿no? Yo me siento mujer. Hay mujeres que se sienten. Mi orientación sexual, ¿quién me atrae? ¿Me atrae una mujer o me atrae un varón? Yo me siento mujer, sí, mi identidad sexual, pero ¿puede atraerme mi orientación sexual ser también una mujer? ¿O puedo sentirme varón, mi identidad sexual es de varón y me atrae una mujer? Orientación sexual, ¿quién me atrae? ¿Qué persona, qué sexo me atrae? Igual si eres hombre te atrae un hombre. La orientación. Si es hombre, puedo sentirme hombre, muy hombre, pero gustarme un hombre. O gustarme los dos. Sí, gustarme los hombres. O gustarme los dos. Esa se llama orientación sexual. ¿Quién me atrae? ¿Hacia quién me oriento? Que claro, un bebito nace y no lo tiene todavía. ¿Ah? Y después tenemos el género. Otra parte de la sexualidad es el género. Y el género tiene una diferencia con el sexo. El género, el sexo ya nazco, vengo con él. Pero el género me lo da la sociedad a mí. ¿Por qué me lo da la sociedad? Mirna, eres niña. Tú tienes que ver. Ya la vestimos de rosado cuando nace, de rosa. Y le hacemos jugar con muñequitos, por ejemplo. Y que cruza las piernas, por ejemplo. La sociedad, cuando nacemos, la sociedad ya está formada. Y venimos a una sociedad que tiene sus reglas y sus normas. Y que nos van a tratar de encauzar hacia sus reglas y sus normas. Entonces, de acuerdo al sexo, tenés el género que te aporta determinadas costumbres, determinadas creencias, oportunidades también. En cuarto lugar es las mujeres tienen oportunidades de otros trabajos que los hombres no tienen. Y el hombre tiene oportunidades de otro trabajo que la mujer no. Por ejemplo. Y cada cultura lo determina diferente a eso. No es lo mismo acá que en Irak o que en Japón, por ejemplo, o que en Latinoamérica o que en África. No es lo mismo. El género, de acuerdo a cada cultura, es como te va formando. Entonces, género. Y volvemos a lo mismo de antes, identidad de género. Femenino, masculino, ¿verdad? Género femenino, masculino. Yo me siento femenina o masculina. Mi identidad de género, ¿con qué me identifico? ¿Con hombre o con mujer? Y me gusta el género femenino o el masculino. Puedo sentirme de género masculino y gustarme el género femenino. O puedo sentirme de género femenino y gustarme el género femenino. O gustarme ambos géneros. O gustarme el otro género. Rol de género. ¿Qué rol desempeño yo de acuerdo a mi género? Soy mujer, me siento de género femenino y desempeño un rol de acuerdo al género que tengo. Se espera de mí, la sociedad espera de mí determinadas cosas. Entonces, de acuerdo a mi género, se espera de mí determinadas cosas que de repente, para la sociedad en que vivimos, están mal vistas. Se espera que la niña, por ejemplo, juegue con determinadas cosas. ¿Por qué el varón no puede jugar con muñecas? ¿Por qué el varón no puede aprender a ser padre, a ser papá, a crear un vínculo fuerte con los hijos, a aprender a cambiar pañales? Desde niño, desde pequeñito, jugar con la niña. ¿Por qué no? De papá. Solo la mamá maniobra al bebé, al niño, y después, no te digo siempre, porque muchísimas veces no es lo que voy a decir acá, pero a veces el papá se separa, se divorcia y no tiene ese apego con los hijos. ¿Por qué no lo dejaste? ¿Por qué no fomentaste que quería ese apego? No lo dejabas cambiar pañales, no lo dejabas como que fuera esa cosa solo de la mujer y no. Pueden jugar con diversos juguetes y aprender a ser papá, como la mujer aprende a ser mamá. Por ejemplo, cuando llegamos a la pubertad desarrollamos determinadas características, sí, y muchas veces, me acuerdo que él me decía la pubertad misma, creo que fue, que muchas veces en la pubertad es que descubre los chicos su orientación sexual. Bueno, entonces la sexualidad abarca
Todos esos aspectos que ya dijimos y muchos más, abarca todo cómo nos desenvolvemos en la vida, todo cómo nos relacionamos con los demás, desde que nacemos hasta que morimos. Más allá que a veces digan, ay, sí, porque yo no me atreví a decir que soy gay, porque la sociedad, y porque... pero también es parte de la sexualidad y en algún momento se va a expresar. Porque todos tenemos derecho a nuestra libertad de elección, nuestra libertad de decisión, nuestra libertad de expresión, sin que nadie nos cuarte eso. Volviendo a la parte de sexo genital, el médico ve que hay vulva, que hay pene y asume que tenemos las mujeres ovario, ¿no? Porque los testículos los ve. Entonces los ovarios y los testículos se llaman gónadas. 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 Y el producto de los ovarios y los testículos, producto externo, que es una glándula de secreción externa porque larga hacia afuera, y una glándula interna porque también larga hacia adentro del cuerpo, hormonas, ¿no? Entonces, las células sexuales de la mujer y del hombre se llaman gametos. Gameto. El gameto óvulo es mucho más grande que el espermatozoide. Es como que pusieran una pelota de fútbol al lado de una canica, así, o más pequeñito, bien pequeñitito, se mide en el micrano, bien pequeñito. Entonces, ¿qué pasa? Sale el óvulo del ovario hacia la trompa de falopio, como hablamos la vez pasada, ¿no? Y ahí, en la trompa de falopio, es donde le llega el espermatozoide al óvulo. Así, le llega. Ni la cola se le ve de tan pequeñito. Llega el más veloz, el más apto. Entra ese espermatozoide y ¿qué pasa ahí? ¿Qué fecunda? ¿Qué tiene el óvulo adentro? ¿Qué es esto del óvulo? ¿Qué es esto? Es el núcleo del óvulo. El espermatozoide llega con su núcleo acá y acá tiene ácido, ¿no? Cuando el espermatozoide toca acá, ese ácido derrite la cubierta del óvulo. Tiene unas cubiertas ahí. La derrite y el núcleo del espermatozoide se junta con este núcleo. Se junta. Vamos a suponer que acá hubiera una X y acá una Y. Se junta y se va a formar un varón. ¿No? ¿Qué pasa? En el momento que se juntan los núcleos, ese óvulo se empieza a dividir para formar más células. Y empieza a bajar por la trompa de falopio. Hasta el útero. No es en el útero. Si llega al útero el óvulo, ya el óvulo está viejo, no se fecunda, no sale, no hay manera. Y cuando se implanta, el óvulo ya fecundado, o sea, cuando vamos al útero, ahí se empiezan a formar mucho más vasos sanguíneos para nutrir a ese embrión. Información. Y es donde se forma la placenta, se forma el saco amniótico, que el bebé está nadando en un líquido, y alimentado por la sangre de la madre. Eso en el útero. Eso en el útero. Y los desechos del bebé van también a la sangre de la madre, se eliminan por medio de la madre. Por eso que hay mujeres que dicen, yo me descalcifico durante el embarazo, claro, el bebé. Y el cuerpo tiene un mecanismo para no confundir al bebé con un cuerpo extraño, porque si lo confundiera con un cuerpo extraño lo va a querer expulsar. Entonces, se empieza a nutrir de la madre y empiezan a largar sus desechos también en la sangre de la madre, y a medida que crece ese bebé ahí los órganos de la madre se empiezan a aplastar. Porque claro, crece el útero y los otros órganos empiezan a regregarse. Ustedes cuando estaban embarazadas no orinaban cuando tenían la panza grande, orinaban a cada ratito. Claro, porque aprieta también la vejiga. Muy a menudo, claro. Entonces, hasta que llega a formarse bracitos y piernitas. Cuando se están formados los bracitos y las piernitas ya no se habla más de embrión, ya se habla de feto. Y empiezan a crecer todos los órganos hasta que sale el bebé. Sale con las características que mencionamos. O con vulva o con pene. ¿Saben que ha nacido bebés con vulva y pene? Y saben que algunos padres en esa etapa les extirpan uno, les extirpan la vulva o les extirpan el pene y le dan hormonas para que quede, elige. ¿Quiere varón o nena? Quiero varón. ¿Y quién decide ahí? ¿Los padres? Los padres en ese momento. ¿Y por qué no esperan? Muchos padres esperan, bueno, muchos, la minoría, la mayoría hace eso, elige, yo quiero varón, y le empiezan a dar hormonas de varón y la dejan solo con el pene.
Y después si llega la adolescencia y la niña, ¿Y qué pasaría si crece hasta la mayoría de edad, por ejemplo, tal como... bisexual. O sea, tiene los dos sexos. Sí, sí. Él puede elegir. Hay una película que se llama XXX, que es argentina. XXX, que es de un niño que crece y lo deja llegar adolescente y tiene los dos sexos. También está buena, XXX. Pero es muy corriente que pase eso, que nacen los niños con No los... es muy frecuente, pero han nacido. Ah, sí, 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 La primera. con vulva y pene. Entonces, o quiero niña, bueno, le quito el pene y le doy hormonas de nena. Pero se desarrollan los dos órganos Hay casos que sí, por igual. sí, claro, no, se le cortan, no. Y le dan hormonas. Inhibidoras. Sí, de uno y del otro para, por ejemplo, le dan estrógenos, si quiere nena, testosterona, si quiere que se desarrolle un varón. Pero la mayoría hacen eso, porque claro, consideran que no es... Pero digo, sí, por ahí va a haber la duda, porque si ella es niña y lo dejan varón, entonces va a tener ovarios. Pero la cantidad de padres que hacen eso. Sí. Pero esto les provoca luego, si es lo contrario de lo que ellos, una vida muy desastrosa. Sí. Y claro, va a ser la mujer, por ejemplo, voy a poner un ejemplo como que fuera yo, pero va a ser la mujer, por ejemplo, va a ser, si lo dejan varón, será gay. Tenderá, o la mujer tenderá a ser lesbiana pronto, si le cambian. Lo ideal es esperar a la adolescencia. Claro. Y es muy común también la siguiente situación, ¿no? Que cuando va, por ejemplo, una compañerita de colegio, con otra compañerita de colegio, por una de 5 o 6 años, pueden dormir juntas en la misma cama. Pero cuando va un compañerito a visitar a otro compañerito, no lo deja. Pueden dormir juntos, pero si son dos nenas, sí, por ejemplo. Esas son las cosas que le digo desde género, que la sociedad atribuye. Yo me acuerdo que a uno de mis profesores le pregunté una vez, ¿por qué se es homosexual? ¿Por qué? Y él me respondió, ¿y por qué se es heterosexual? Esa me hizo esa pregunta, me contestó así. ¿Y por qué se es heterosexual? Y yo desde mi punto de vista considero que si a mí nadie me elige la pareja, yo no puedo elegir la pareja de otra persona de ninguna manera, ni interferir en lo que le gusta, en lo que no le gusta. Yo he trabajado siempre con chicos de colegio, ¿no? De 12 en adelante, hasta adultos. Y a veces veo chicos de 12, 13, 14 años que son más anticuados que nosotras en nuestra edad, porque discriminan más que nosotros, siendo que se supone que están en la era de pensar que la otra persona tiene sentimientos y que tiene todo su derecho a elegir. Desde el momento que nace tiene todo su derecho a ser libre y feliz y elegir con quién quiere estar. Sí, una pregunta. ¿Las personas que nacen con los dos sexos tienen el nombre Afrodita? Hermafrodita. Hermafrodita. Sí. Hermafroditas. Y a veces nos ponemos a pensar si no será que la especie humana está evolucionando, nosotros vamos y... Porque de pronto estamos evolucionando, hay años en producirse, no es de un día para el otro. Y si estamos haciendo así por mejorar, y venimos en nuestra mentalidad, bueno, pobrecito. Eso es como mutilarlos. No sé. Es Muchas gracias por venir. Tengo tres. Ha sido un Maravillosa, placer. maravillosa. Gracias. Ha sido un verdadero placer.